Una perra fue cruelmente abandonada por su dueño, pero entonces ocurrió un milagro. Era una tarde fría, el viento cortante danzaba por las calles desiertas. La pequeña Luna, una perra de pelaje marrón claro y ojos brillantes, corría sin rumbo, con el corazón latiendo rápido. Sus patas, antes ágiles y ligeras, ahora tropezaban con las piedras húmedas de la acera. Desde el auto, Javier la observaba por el retrovisor, su mirada perdida entre la culpa y la decisión que ya había tomado. El portón chirrió cuando lo cerró con fuerza, dejando a Luna atrás. El sonido seco del motor al arrancar fue lo último que ella escuchó, mientras se quedaba sola por primera vez en su vida. El olor a asfalto mojado y las hojas que danzaban en el suelo traían consigo una amarga sensación de abandono. Luna sintió que el mundo se derrumbaba bajo sus patas cansadas. Sin entender el porqué, sus ladridos ahogados se mezclaban con el silencio de las calles vacías. Personas pasaban a lo lejos, pero nadie parecía notar sus ojos húmedos, que buscaban desesperados una respuesta. No entendía por qué Javier, quien siempre la acogía en su regazo en los días fríos, ahora se iba sin mirar atrás. Con la noche acercándose, las luces de los postes comenzaron a encenderse, proyectando sombras largas que parecían alargarse hacia ella. El cuerpo de Luna temblaba, no solo por el frío que empezaba a instalarse, sino por la soledad que, implacable, la rodeaba. Cada paso vacilante que daba resonaba en su mente, como si el suelo bajo ella también la rechazara. Y en ese momento, se dio cuenta de que lo que antes era un hogar cálido, se había convertido en un recuerdo distante. Los autos pasaban veloces, indiferentes a la pequeña figura que se acurrucaba cerca de un arbusto. El sonido de las bocinas y de la gente apresurada parecía lejano para Luna, que miraba el horizonte con la esperanza de ver a Javier regresar. Pero la noche cayó sin piedad, y el susurro de los árboles reemplazó el ruido de las voces humanas. La luna, alta en el cielo, iluminaba su camino incierto, mientras vagaba por lugares que jamás había conocido. Esa noche, mientras se refugiaba bajo un banco de plaza, Luna intentó dormir, pero el miedo la mantenía despierta. Cada sonido nocturno le parecía más amenazante que el anterior. Sus sueños estaban atormentados por la imagen de Javier, una figura cada vez más distante en su memoria. Y, al amanecer, lo único que quedaba era el vacío que él había dejado, una promesa de días difíciles que se extendían ante ella. El viento de la madrugada soplaba gélido, y Luna sentía cada ráfaga como un cuchillo que le cortaba la piel. La escarcha cubría el suelo con una fina capa blanca, y sus patas ya empezaban a doler, agrietadas por el intenso frío. Ya no tenía fuerzas para correr ni ladrar, solo vagaba lentamente, buscando algún lugar que le ofreciera un poco de calor. Sus ojos se fijaban en las ventanas de las casas a su alrededor, donde las familias se calentaban. Sabía que allí no era bienvenida. Su pequeño cuerpo se encogía cada vez que el viento soplaba más fuerte, mientras su respiración se convertía en pequeñas nubes en el aire helado. Su estómago vacío ya no clamaba por comida, pero su alma sí, suplicaba por un gesto de cariño, por una mano amiga que la rescatara de esa soledad. El sonido de la escarcha crujiendo bajo sus patas finas era la única banda sonora que la acompañaba, rompiendo el cruel silencio de la noche. Luna encontró refugio bajo un puente abandonado. El espacio era estrecho, y el concreto frío solo aumentaba su dolor. Se acurrucó aún más, intentando mantener el calor de su cuerpo, ahora frágil y exhausto. Sus ojos luchaban por mantenerse abiertos, mientras la oscuridad de la noche parecía envolverla por completo. El sonido de gotas de agua cayendo a su alrededor resonaba, creando un ritmo lento e implacable. Cada minuto allí parecía una eternidad. Las horas se arrastraban mientras la escarcha empeoraba. Luna estaba sola, sin nadie con quien compartir el peso del frío que insistía en drenarle la energía. Sentía su cuerpo entumecerse, y sus pensamientos, antes tan vivos, se volvían distantes y confusos. La esperanza de ver a Javier regresar se había desvanecido como el calor de una fogata olvidada. Y allí, en ese oscuro agujero, empezó a dudar de que pudiera sobrevivir otra noche más. Pero había algo en su corazón que no la dejaba rendirse. Tal vez fuera el recuerdo de días mejores, o el deseo de demostrarse a sí misma que, aunque abandonada, aún tenía fuerzas para luchar. Sus ojos, cansados, seguían buscando algún signo de vida a lo lejos, alguna esperanza oculta en el horizonte. Y así, aunque cada respiración era dolorosa, Luna se negaba a sucumbir por completo al frío.
Al amanecer, el cielo comenzó a aclararse, y los primeros rayos de sol tocaron su pelaje mojado. El intenso frío parecía ceder un poco, dándole una pequeña tregua. Pero el cansancio físico y emocional era evidente en su mirada. Luna seguía viva, pero poco sabía que la mayor prueba aún estaba por venir. El camino que se abría ante ella era incierto, pero su corazón, aunque herido, seguía latiendo con una chispa de esperanza. La mañana traía consigo una suave brisa, pero el frío aún persistía en las calles. Luna, debilitada y casi sin fuerzas, se arrastraba con dificultad por la acera. Sus ojos, ya sin el brillo de antaño, se fijaban en el suelo, hasta que un sonido de pasos rápidos interrumpió su trance. «Mira. Es una perrita», exclamó Sofía, una joven que caminaba apresurada hacia el trabajo. Su corazón se aceleró al ver el estado de la perrita. Sin pensarlo dos veces, se arrodilló e intentó acercarse. Luna, desconfiada y débil, trató de retroceder, pero no tenía fuerzas. Sofía, con su voz suave y manos delicadas, tocó su pelaje empapado. «Tranquila, pequeña, te voy a ayudar», murmuró mientras se quitaba el abrigo que llevaba para cubrir el cuerpo tembloroso de la perrita. El toque cálido y gentil hizo que Luna bajara la guardia. Algo dentro de ella le decía que aquella humana no la lastimaría. Era la primera vez, desde su abandono, que sentía algún tipo de calor, no solo físico, sino también emocional. Sofía levantó a Luna con cuidado, sintiendo el peso de la perrita, flaca y desnutrida, en sus brazos. Miró a su alrededor, tratando de imaginar cómo un animal tan dulce había podido ser dejado atrás. Sus ojos se llenaron de lágrimas al darse cuenta de que, si no hubiera pasado por allí en ese momento, Luna probablemente no habría sobrevivido otra noche. «No te preocupes, vamos a casa», susurró, abrazando a Luna contra su pecho. Sofía sabía que ese encuentro no era casualidad. El camino hasta la casa de Sofía fue silencioso, excepto por el sonido de la respiración pesada de Luna, que se mezclaba con el latido acelerado del corazón de la joven. Cada paso parecía traer un nuevo comienzo, un pequeño milagro en medio de aquella tragedia. Al llegar a la puerta de madera, Sofía la abrió con cuidado y colocó a Luna suavemente en el sofá, mientras corría a buscar una toalla. «Voy a cuidar de ti», prometió, mientras secaba las patas frías de la perrita. Luna, que hacía poco luchaba por sobrevivir, ahora sentía el confort de un hogar nuevamente. Cada toque, cada palabra suave de Sofía era como un bálsamo para sus heridas, no solo físicas, sino también emocionales. La perrita, aunque aún débil, empezó a lamer las manos de su salvadora, un gesto tímido, pero lleno de gratitud. El milagro no estaba solo en el rescate, sino en la conexión que se estaba formando entre ellas. Mientras Luna descansaba en el sofá, con los ojos entrecerrados, Sofía se sentó a su lado, acariciando suavemente su cabeza. Era como si ambas supieran que, a partir de ese momento, sus vidas estaban entrelazadas. En ese silencio compartido, había un entendimiento profundo de que lo que Luna había perdido, tal vez estaba a punto de serle devuelto. Las semanas pasaron, y Luna empezó a recuperar fuerzas. Al principio, cada paso que daba por la casa de Sofía era vacilante, como si temiera que el suelo desapareciera bajo sus patas. Pero con el tiempo, empezó a entender que allí estaba segura, acogida. Sofía se encargaba de llenar sus días de cariño, ofreciéndole no solo comida, sino también la atención que Luna tanto necesitaba. Cada mañana, la perrita la seguía por los pasillos, con la mirada siempre fija en la joven, como si le agradeciera en silencio. La casa, antes silenciosa y tranquila, ahora se llenaba con la alegría contagiosa de Luna. Sofía, que siempre había vivido sola, se daba cuenta de cuánto aquel pequeño ser había transformado su vida. Las risas que Luna provocaba con sus saltos torpes, las carreras por el jardín y los momentos de calma al final del día, cuando la perrita se acurrucaba a su lado en el sofá, eran ahora parte de la rutina. «Eres como una hija para mí», decía Sofía, mientras acariciaba la cabeza de la perrita. A pesar del amor que crecía entre ellas, Luna aún llevaba cicatrices del pasado. A veces, en noches más silenciosas, se acurrucaba en un rincón, con la mirada perdida, como si reviviera el abandono. Sofía,
al notar esos momentos de melancolía, se sentaba a su lado y permanecía allí en silencio, ofreciéndole solo su presencia. Ese gesto simple parecía calmar a Luna, que poco a poco volvía a descansar con más serenidad. El lazo entre las dos se fortalecía cada día más. El jardín se había convertido en el refugio favorito de Luna. Las flores coloridas y el sol que calentaba su pelaje eran una nueva realidad, muy diferente de las frías calles que una vez conoció. Corriendo libremente entre las plantas, ladraba con una felicidad pura, sin las cadenas del miedo que un día la dominaron. Sofía, observándola desde la terraza, sentía su corazón calentarse al ver la transformación de Luna, de una perrita asustada y frágil a una compañera alegre y llena de vida. En ese pequeño hogar, Sofía y Luna crearon su propia rutina, marcada por momentos simples, pero profundos. Los días pasaban, y Luna ya no se encogía ante el menor ruido o sombra. Había aprendido a confiar de nuevo, a amar sin miedo y a disfrutar de cada caricia que recibía. Sofía sabía que aún quedaba un largo camino por recorrer, pero lo importante era que estaban juntas, unidas por una historia de rescate, sanación y, sobre todo, amor incondicional. Por la noche, mientras Luna se acurrucaba cerca de Sofía, la casa se sumía en un silencio acogedor. La joven miraba a su perrita dormida y sentía una inmensa gratitud por aquel encuentro inesperado. «Gracias por encontrarme», susurró, sabiendo que, en realidad, se habían salvado mutuamente. Y allí, en el calor de su nuevo hogar, Luna finalmente encontró la paz que tanto había buscado, sin saber que el amor siempre la había estado esperando, incluso en los momentos más oscuros. Si esta historia te emocionó, suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir acompañando más historias profundas y conmovedoras. No te pierdas los próximos videos y déjate envolver por narrativas que nos hacen reflexionar sobre la vida y las conexiones que nos transforman.